Bienvenidos a Wall Street News. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, se reunieron esta semana en Uzbekistán para restablecer un orden mundial más justo. Los países del G7 quieren limitar las importaciones y el precio del petróleo ruso, y para eso buscan que más países se le unan. El Banco Central de Europa sube las tasas de interés para combatir la inflación, mientras que el Banco Central de Japón no tiene la intención de elevarlas. ¡Viva el paquete contra la inflación y carestía de Andrés Manuel, que no ha servido para nada! ¡Viva la inflación que sigue subiendo! ¡Viva el balance presupuestario negativo que nos ha dejado el actual gobierno de México! ¡Viva México! La Fed quiere crear un efecto de riqueza inverso y quiere que pierdas dinero en acciones y en criptomonedas, combatiendo la inflación. Y en Acciones en Movimiento, el director comercial de Moderna dice que el mercado de vacunas contra el COVID-19 podría dejar una ganancia de hasta $13,000 millones. Bienvenidos a Wall Street News y comenzamos. En cuanto a política, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, se reunieron esta semana en Uzbekistán para restablecer un nuevo orden mundial más justo. El presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente chino se han reunido en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái ayer y hoy en Uzbekistán. Moscú y Beijing se han unido cada vez más para oponerse a las fuerzas democráticas liberales de Asia, Europa y Estados Unidos. Rusia está lidiando contra las sanciones económicas y políticas por su ataque a Ucrania, mientras que China enfrenta una desaceleración económica. Y Xi Jinping busca un tercer mandato de 5 años como líder del Partido Comunista. La reunión para Putin es una oportunidad de demostrar que todavía tiene aliados poderosos. Para Xi Jinping es la oportunidad para pulir sus credenciales nacionales en un momento en que las relaciones con Estados Unidos se han vuelto cada vez más tensas en cuestiones de comercio, tecnología y derechos humanos. Putin y Xi Jinping se reunieron por última vez en Beijing en febrero, semanas antes del ataque a Ucrania. Los dos presidentes supervisaron la firma de un acuerdo en que se comprometían a que las relaciones entre las dos partes no tendrían límites. Aunque Moscú y Beijing rechazaron en el pasado la posibilidad de forjar una alianza militar, Putin ha dicho que no se puede descartar tal perspectiva. También señaló que Rusia ha estado compartiendo tecnologías militares altamente sensibles con China que ayudaron a reforzar significativamente su capacidad de defensa. Así es que vemos cada vez más unidas a Rusia y a China. Los países del G7 quieren limitar las importaciones y el precio del petróleo ruso, y para eso buscan que más países se les unan. 2 meses después de que acordaron prohibir las importaciones del petróleo ruso, los países del G7 todavía están tratando de reclutar a más países para que se unan a sus esfuerzos antes de entrar en discusiones más detalladas. El objetivo es ponerle un tope al precio del petróleo ruso y así limitar los ingresos que recibe Rusia, pero sin prohibirlo totalmente para evitar que el precio del petróleo se dispare. Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que la administración de Biden espera que el tope de los precios entre en vigencia a fines de este año. Los principales importadores de petróleo ruso son China, India y Turquía. Aún no han dicho si se unirán al tope de precios coordinado o negociarán su propio acuerdo paralelos con Rusia. Las discusiones más detalladas se llevarán a cabo en la próxima reunión del G20 en Bali, Indonesia, a mediados de noviembre. Estados Unidos y 13 países de la Indo-Pacífico acordaron hace una semana los parámetros para sus nuevas relaciones comerciales, ambientales y económicas, según la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo. Así es que vemos cómo el G7 busca aliados, al igual que Rusia y China. En cuanto a economía, el Banco Central Europeo sube las tasas de interés para combatir la inflación, mientras que el Banco Central de Japón no tiene la intención de subirlas. El Banco Central Europeo elevó sus 3 tasas de interés oficiales en 75 puntos básicos cada una, la tasa del mercado monetario a
0.75, mientras que la tasa de refinanciación subió a 1.25% y la tasa de préstamo un día a 1.50. Mientras luchan por controlar la inflación, las tres tasas aún se mantienen muy por debajo de la inflación actual, que alcanzó un nuevo récord en la era del euro del 9.1% en agosto. En su conferencia de prensa, la presidenta Christine Lagarde dijo que espera que el Banco Central Europeo suba las tasas en más de 2%, pero menos del 5%, pero ahí dejó una interrogativa. Mientras tanto, del otro lado del mundo, en Japón, el Banco Central de Japón no tiene la intención de elevar las tasas de interés. Así es que vemos que muchos países están combatiendo la inflación, pero te tengo una noticia del por qué están subiendo las tasas de interés y cómo puede afectar el precio de tus activos. ¡Viva el paquete contra la inflación y carestía de Andrés Manuel, que no ha servido para nada! ¡Viva la inflación que sigue subiendo! ¡Viva el balance presupuestario negativo que nos ha dejado el actual gobierno de México! ¡Viva México! Cuando escucha a un político decir que va a controlar la inflación, prepárese, ocurrirá lo contrario. Con la inflación en máximos históricos de 40 años en Estados Unidos y más de 20 años en México, creo que las cifras respaldan mi frase. Las buenas intenciones plasmadas en los nombres de las reformas, leyes o programas de los gobiernos siempre serán lo contrario a lo que el nombre dice. Por ejemplo, Biden promulgó la Ley de Reducción de la Inflación, la famosa Inflation Reduction Act, y la inflación sigue subiendo, o el llamado paquete contra la inflación y la carestía que anunció Andrés Manuel. En México, a principios de mayo, solo ha quedado en los buenos deseos. En México, los pésimos resultados del llamado PASIC hablan por sí mismos, mientras que al inicio del programa en mayo, la inflación anual estaba en 5.89, al cierre de agosto continuó subiendo a un récord de 8.7%. El gasto neto presupuestario de México de enero a julio del 2022 subió a 4,000 millones de pesos, un 11.30% con respecto al año anterior. Y tenemos un déficit de 250,000 millones de pesos. O sea que el gobierno de Andrés Manuel está dejando el gobierno en números rojos. Y si le preguntan, lo más seguro es que va a decir que tiene otros números. La inflación seguirá subiendo si el gobierno sigue imprimiendo dinero. Si el gobierno o los gobiernos siguen aumentando el dinero en circulación, dando ayuda al necesitado que no quiere mejorar, dando becas para que el dinero termine en manos de las empresas de los ricos. Y al final, el rico se vuelve más rico y el pobre más pobre. Así es que esta ayuda que está estos dos gobiernos, tanto Estados Unidos como México, creo que no está ayudando para combatir la inflación, sino todo lo contrario. En cuanto a finanzas, la Fed quiere crear un efecto de riqueza inverso y quiere que pierdas dinero en acciones y en criptomonedas, combatiendo la inflación. Y escucha, porque esto te puede interesar. La Reserva Federal está elevando las tasas de interés y eso afecta el precio de los activos. Y es posible que la campaña de la Reserva Federal contra la inflación no termine hasta que hayas perdido dinero en acciones y bitcoins si eres de la manada. Está claro que la Fed quiere ver condiciones financieras más estrictas que incluyen precios de acciones más bajos y precios de criptomonedas más bajos, ya que estos dos activos se han correlacionado fuertemente. Bitcoin ya ha bajado más del 57% en lo que va del año según los datos de CoinDesk y el S&P 500 ha bajado 17%, mientras que el Dow 14% y el Nasdaq 26%. El PIB de Estados Unidos se ha contraído durante 2 trimestres consecutivos y la Fed tiene 2 mandatos: estabilidad de precios y máximo empleo. En este momento los precios no son estables, con una inflación muy por encima de la meta del 2% de la Reserva Federal, y no descansará hasta ver que la inflación está controlada y el precio de las acciones y criptomonedas que estén muy bajo. Lo que significa, si estás capacitado, será una gran oportunidad para hacer mucho dinero. Pero si eres de la manada, lo más seguro es que pierdas. Te lo explico con manzanas. La Fed quiere crear un efecto de riqueza inverso, o sea que quiere controlar la inflación y eso hará que el precio de las acciones y las criptomonedas baje, o sea, arrastrará a la manada. Pero si estás capacitado, será una gran oportunidad para generar riqueza, ya que si el precio de las acciones está bajo, podrás comprar y generar ganancias. Lo mismo en las criptomonedas. En pocas palabras, la Fed quiere bajar la inflación, a eso baja la bolsa,
¿Y qué crees? Cuando está bajo, lo va a dejar. Y en acciones en movimiento, el director comercial de Moderna dice que el mercado de vacunas contra el COVID-19 podría dejar unas ganancias de hasta $13,000 millones. Amazon adquirirá Closterman, una empresa que construye maquinaria de almacén y robótica. Los términos del acuerdo no fueron revelados. Target recaudará alrededor de $1 billón y McDonald's alrededor de $1.5 billones en la venta de bonos corporativos respectivamente. ExxonMobil y Shell han puesto a la venta su empresa conjunta holandesa de gas natural NAM, que podría adquirirse por más de $1 billón. Tesla planea abrir una planta de litio en Texas para asegurar el suministro del componente clave utilizado en las baterías de los vehículos eléctricos. Aquí te dejo las mejores noticias de Wall Street para esta semana. Revísalas, coméntalas con tus amigos. Gracias por likear el video, gracias por compartir con tus amigos. Y recuerda, si vives con propósito y pasión, disfrutarás de la abundancia.